Hola hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos, qué bueno que está usted frente a esta pantalla viendo este video. Agradecemos mucho a Dios que usted ya esté casi por concluir el curso básico y damos muchas gracias a Dios porque hemos visto su bendición, ¿estamos de acuerdo? A lo largo de este curso. Y bueno, pues ahora no es la excepción, Él también nos sigue proveyendo ahora de enseñanza y ahora vamos a aprender acerca del servicio, ¿ok? De lo que es el servicio y todas estas cuestiones, cómo lo aplicamos en la parte del discipulado que estamos llevando a cabo. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, no sin antes dar gracias a Dios, sin antes orar. Vamos a expresarle a nuestro Señor la gratitud que tenemos porque Él hasta aquí nos ha ayudado, ¿está usted de acuerdo? Entonces vamos a orar, vamos a agradecerle a nuestro Señor porque Él es bueno y que Él lleve a cabo esta sesión que se titula El Servicio, ¿ok? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos primero porque tú nos das la vida, Señor, tú nos das la oportunidad de disfrutar estos días, Señor, de estar tal vez en casa, de poder estar sirviéndote, Señor, a través de los diferentes medios. Yo te quiero agradecer por la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo este video, por las personas que lo vean, Señor. Yo sé que tú tienes bendición y que tú quieres darles, Señor, darnos a cada uno de nosotros bendición hasta que sobreabunde. Una de esa manifestación de tu bendición es el alimento espiritual, Señor, que hoy estamos por recibir. Gracias, Dios, porque tú nos permites ser parte de tu pueblo, nos permites ser parte de tu cuerpo, Señor, y hoy podemos sinceramente, Dios, darte las gracias con todo nuestro corazón porque tú te fijaste en nosotros, Dios, para llevar a cabo esta tarea. Ayúdanos, Señor, aquí están nuestras manos, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra lengua, nuestro corazón, todo nuestro ser para servirte, para exaltarte y para adorarte. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este mensaje, ponemos en tus manos este video. Ayúdanos para llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que podamos hacer la rema en nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. ¿Qué es el servicio? Bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco los conceptos, la parte de la temática que tenemos. Yo tenía pensado hacer con ustedes algo más interactivo, pero me parece que por la cantidad de alumnos que hay en el grupo, no sería tan fructuoso, ¿sí? No sería tan bueno, pero vamos a dejar esa idea un poco de lado y vamos a ir desmenuzando los conceptos de lo que es el servicio. Y vamos primero con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Por qué hay que conocer el servicio? Bueno, el objetivo es motivar a quien se esté discipulando, motivar a servir en este caso, motivarlos a servir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es bueno? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tengo que servir? Y vamos a basarnos, por favor, hermanos, en lo que dice en la carta a los Romanos 12:11. Recuerde, puede usted ir parando el video en cuanto menciono los versículos y en cuanto tenga la cita bíblica, reanuda el video y lo leemos juntos, ¿ok? Para no perder tanto tiempo en buscar los versículos, ¿ok? Romanos 12:11, dice así la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese, el discipulado tiene al final de todo, como objetivo principal, una última fase, o tiene también como cierto objetivo, y como última fase, pues la parte del servir, ¿ok? El que está siendo discipulado, hermanos, pues llega definitivamente a una etapa en la que ya busca, o en la que tendría que buscar aparentemente, llevar a cabo todo lo que está aprendiendo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, llevar a la realidad
todo el trabajo o toda la enseñanza que Dios ya ha hecho con él hasta el momento, ¿estamos de acuerdo? Es decir, las personas lo que buscan hasta un cierto punto, pues es ya poner en práctica lo que se les ha enseñado. Es decir, también pasar esas enseñanzas a otras personas. Es decir, nosotros de alguna manera, nosotros como discípulos y ellos nosotros como maestros y ellos como discípulos, pues nosotros con la ayuda del Señor pues hemos hecho que ellos alcancen una meta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el discipular a otros, hermano, pues eso usted sabe que requiere por parte de quien discipula, pues ir preparando terreno, ¿estamos de acuerdo? Es como cuando se prepara el terreno para una siembra, por ejemplo. No, el sembrador no llega y avienta la semilla así como así, ¿estamos de acuerdo? Lleva un trabajo, prepara el terreno, ¿Para qué? Para que obviamente el terreno esté listo y pueda tener cosecha, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues lo mismo pasa en la parte del discipulado. Nosotros hemos estado ahí removiendo la tierra, hemos estado hablando, hemos estado ministrando, hemos estado, emparejando el terreno, por decirlo de alguna manera. Hemos estado trabajando en eso. Y bueno, pues ha llegado el momento en el que nosotros tenemos que visualizar o tendríamos que hacerle visualizar a la persona, al discípulo, que pues que tiene que servir. Que ese es el objetivo. El Señor ya le hizo alcanzar una meta, que es llegar a sus pies y que es conocerle más a fondo. ¿Ok? Muchas personas, obviamente, hermanos, pues van a mostrar cierto miedo, van a mostrar cierto temor, van a mostrar hasta cierta pereza también. Porque tal vez están acostumbrados a siempre recibir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la persona que está discipulando, usted que está discipulando, pues siempre lleva la palabra, hace todo, ¿no? Prepara los textos, preparamos las cosas que va a necesitar nuestro discípulo o el discípulo, y está acostumbrado a eso, a que otra persona haga por él todas esas tareas. Pero ahora nosotros tenemos que enseñarle que él tiene que tomar ese trabajo, que tiene que tomar también esa responsabilidad. Y obviamente pues esa es una carga que pues no todos quieren llevar, hermanos. No todos quieren llevar porque conlleva una responsabilidad, porque conlleva tiempos de oración, porque conlleva, algunas otras cuestiones que nosotros tenemos que empezar a trabajar con las personas, diciéndoles qué es lo que necesitan para servir. Y tú dirás, ¿qué necesito para servir? ¿O qué se necesita para servir? Y bueno, precisamente el texto base que tomamos nos da la pauta, por decirlo de alguna manera, de los requisitos que se necesitan para poder servir. Romanos 12:11, regresando al mismo texto, dice que se tiene que hacer ¿cómo? Con diligencia. También dice que tenemos que ser fervientes en espíritu. Es decir, conscientes de a quién estamos sirviendo, hermanos. Con una conciencia clara de a quién se le da este servicio. ¿Ok? Durante el tiempo del discipulado, quienes guiamos, pues vamos enseñando a nuestros alumnos, vamos enseñando a las personas a ser diligentes en todo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, vamos enseñando cómo seguir o cómo tener la guía del Espíritu Santo, cómo seguir y cómo llevar a cabo las ordenanzas y las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, cómo asemejarlas a nuestra vida, cómo traerlas a la práctica, etcétera. Todo eso tal vez nosotros nos hemos preocupado por hacerlo, ¿no? Que las personas sepan cómo se aterrizan esas enseñanzas, cómo se aterrizan todas esas cosas y cómo se viven dentro de una vida cristiana. Ahora, recuerden, no somos nosotros los que actuamos.
Es decir, nosotros no somos nosotros los que le vamos a invitar al servicio, no somos nosotros los que le vamos a invitar o a presentar las actividades que se hacen en el servicio. Va a ser Dios directamente dándole una orden para el trabajo, ¿ok? Eso está muy claro, no somos nosotros los que actuamos, Porque si en un momento dado yo hago las cosas, por ejemplo, yo le digo qué es lo que tiene que hacer, yo le digo de qué forma se tiene que manejar, pues es probable que algo salga mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer las cosas bien, decentemente y en orden, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a identificar este momento, hermanos? Este momento en el que el discípulo debe empezar a servir. ¿Cuándo puedo dejar que los demás empiecen su trabajo de discipulado? ¿Cuándo puedo instar a que las personas empiecen un proceso o un trabajo de discipulado? Bueno, pues obviamente es cuando se les ha entrenado. Cuando se les ha entrenado, ¿para qué? Pues para amar y ayudar a las personas que son incrédulas. Y cuando ellos pueden, en un momento dado caso, levantar una lista, por ejemplo, de las personas que ellos conocen que son incrédulas y a las cuales se les puede hablar o se les puede discipular. ¿Estamos de acuerdo? También cuando ellos ya usan o tienen un hábito de oración, por ejemplo, un hábito de lectura, cuando tienen esa comunión con Dios. Entonces uno se da cuenta, pues esta persona ya puede invitar a otra persona a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque él ya lo hace. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si una persona no tiene una vida de oración, una vida de lectura, una vida de comunión, una vida de ayuno, pues es evidente que no va a poder decirle a otras personas cómo hacerlo o cómo ir y exhortar a otras personas para que puedan hacer esto, porque no les va a poder enseñar de qué manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos damos cuenta también? Pues cuando las personas tal vez empiezan a llenar cuestionarios por ejemplo, los que tenemos en la iglesia, esos cuestionarios, cuando ya empiezan a leer, cuando nos damos cuenta que ya leen la Biblia. Y obviamente que no nada más llenar cuestionarios, sino que la estudien y que la escudriñen. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Pues simple y sencillamente hablando con ellos. Hablando con ellos nos damos cuenta de las personas que escudriñan la palabra, nos damos cuenta de las personas que oran en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Nos vamos a dar perfectamente cuenta de las personas que pueden o que tienen esa comunión. Otra cosa, para darnos cuenta, cuando ya no piden consejo, por ejemplo. No es malo pedir consejo, hablamos de la consejería hace algunas semanas. ¿Por qué? ¿Por qué ya no piden consejo? Pues porque ellos ya pueden consultar directamente a Dios y están capacitados para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ellos ya no necesitan de un consejero, porque ellos pueden consultar directamente a Dios y saben interpretar su palabra y saben interpretar los consejos y las instrucciones que Dios les dé directamente. ¿Okay? Hay momentos cuando uno empieza a trabajar o empieza en el Evangelio de Cristo, pues que uno se le hace muy difícil interpretar las palabras, y hablábamos también en ese tema del consejo o de la consejería, que a veces no estamos preparados para interpretar la palabra, ¿estamos de acuerdo? O para interpretar las instrucciones que Dios nos quiere dar, o aterrizarlas de forma clara y llevarlas a cabo en nuestra vida. Es por eso que necesitamos consejo. Pero una persona que ya empieza a hacer este tipo de cuestiones, que ya empieza a consultar directamente a Dios, empieza directamente a pedirle instrucciones y a ponerlas en práctica, pues entonces también es una forma en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta de que una persona ya puede empezar a trabajar en el discipulado, ¿ok? Otra cosa, cuando ya no se les tiene que ministrar en oración, porque él mismo busca al Señor. No es malo que oren por ti, claro que no, al contrario, es muy muy bueno, pero
también uno se da cuenta que pues estas personas ya no piden tanta oración por ellos. ¿Por qué? Porque tal vez ya están ocupados en otras cosas, porque tal vez ya están, ya no tienen tantos problemas, o ya su situación se está arreglando, el Señor está trabajando. Ajá. O si no, ellos hablan directamente con el Señor y el Señor obviamente les responde directamente. ¿Ok? También cuando obtienen directamente dones del Espíritu, hermanos. Ajá. Consultan directamente a Dios, le piden directamente a Dios que les dé esos dones del Espíritu. Ajá. El hablar en lenguas, sanidad, etcétera. Todos los dones que ustedes ya estudiaron anteriormente en cursos bíblicos. ¿Ok? Cuando todas las personas o cuando todos los integrantes de su familia ya se han integrado a la iglesia, hermanos. También eso es algo muy importante. Si una persona ya integró a sus familiares, ya integró a las personas que viven con él al centro cristiano, o a una casa, un plan casas, o a cualquier otro tipo de cuestiones, pues obviamente eso da la sensación y da la pauta de que está habiendo crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Que ya está hablando, que ya está discipulando a su familia. Entonces tal vez ya puede estar preparado para discipular a otras personas fuera de su entorno familiar, por ejemplo. ¿Ok? O de su entorno, de un entorno más alejado de las personas que viven en su propia casa. ¿Ok? Y obviamente, pues cuando el Espíritu Santo hace sentir a la persona que ya está lista para servir, es decir, cuando tiene el llamado directamente para servir y para discipular a otras personas, ¿sí? Nosotros cuando como maestros o como discipuladores, por decirle de alguna manera, pues también nos vamos a dar cuenta y el Señor nos va a indicar que esa persona ya está lista, ¿no? Ya está lista para que vaya y lleve las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a personas, a más personas. ¿Ok? Ese es el tiempo, hermanos, en el que ya nosotros nos podemos dar cuenta, con todo esto que les acabo de decir, pues que hay diligencia. ¿Estamos de acuerdo? Que hay diligencia y que hay fervor en el Espíritu. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva esto? El tiempo suficiente, hermanos, que lleva el aprender a obedecer a Dios. Depende mucho de las personas, depende mucho del carácter, depende mucho de cómo el Señor los trajo incluso a sus pies, ¿no? Hay personas, yo recuerdo a un tío mío que era muy duro, hermano, muy duro en su corazón, muy católico, ajá, pero cuando se convirtió al Señor, hermanos, inmediatamente empezó a trabajar en la parte del discipulado, en la parte del evangelismo, de una forma muy ferviente, de una forma muy diligente, y Dios llamó a muchas personas a través de él. Ajá, desde el primer día. ¿Por qué? Porque empezaron a ver ese cambio, empezaron a ver esa diligencia, empezaron a ver esa forma de vida diferente en él, en la cual pues el Señor prácticamente no se tardó tanto, ¿no? No se tardó tanto, fue prácticamente en cuestión de semanas. El Señor lo llamó, el Señor le habló, lo convirtió, le enseñaron de la palabra y él enseguida empezó a hablar, ¿no? Y a traer gente. Entonces, hay gente a la que sí se le va a facilitar mucho y hay gente a la que no, puede llevar muchos años, ¿no? Entonces, tenemos que tomar como ejemplo, no como un ejemplo del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo, pues cuando estuvo en esta tierra, le empezó su ministerio a los 30 años. Ajá, no, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a tardar 30 años en preparar a una persona para que pueda hacer esto, ¿no? Simple y sencillamente es un ejemplo. O sea, él cuando ya estuvo preparado fue a los 30 años y empezó su ministerio. Ajá, pero obviamente pues es el Señor como tal, es un maestro, o es el maestro mayor del cual tomamos pues todas las enseñanzas básicas, ¿no? que se necesitan para poder llevar el evangelio, para poder llevar la administración de la palabra. ¿Ok?
Vamos a Hebreos 5 del 8 al 9. Si me hace usted favor, hermano, por favor. Hebreos 5 del 8 al 9. Dice así la palabra. Que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ahí tengamos muy bien esa parte. Aprender obediencia, hermanos. Aprender obediencia es importantísimo. Nosotros tenemos que enseñar a aprender obediencia. Enseñar a las personas que están siendo discipuladas que uno de los requisitos principales para poder servir, pues es la obediencia. ¿La obediencia a quién? No a mí, la obediencia a Dios, ¿ok? Vamos a hablar ahora de aspectos importantes que se necesitan en el servicio. ¿Cómo cuáles? Como la mansedumbre y la humildad de corazón. Ahora, para entrar en este contexto, para entrar a esto de hablar de la mansedumbre y hablar de la humildad de corazón, pues obviamente nos tenemos que remontar al ejemplo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ejerció Jesús, hermano, su servicio? El servicio que Él vino a hacer a esta tierra. ¿Cómo lo ejerció? Pues lo ejerció con mansedumbre y con humildad de corazón, hermanos. Obviamente eso indica que nosotros tenemos que trabajar de esa misma manera. Nuestras tareas deben ser hechas de esa misma manera. Nunca lo hizo con altivez, nunca lo hizo con quítense, yo soy aquí el único, aunque tenía el poder suficiente para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? De decirles, quítense todos de aquí, yo hago todo esto, ¿no? Es decir, Él es el maestro de maestros. Entonces, fácilmente lo pudo haber hecho, pero no fue así, ¿ok? Sino lo hizo con mansedumbre, lo hizo con humildad, siempre ayudando a los demás, siempre pensando en las personas con las cuales él estaba hablando, siempre pensando en el beneficio de las personas con las cuales él estaba hablando, aún con los fariseos, cuando estaban allí, el Señor les empezó a hacer unas preguntas, ellos no le contestaban, y el Señor dice la palabra que Él se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Pues porque también le importaba que ellos supieran, los fariseos, esas personas que lo denostaban, esas personas que lo sobajaban, esas personas que hablaban mal de Él, Él también los amaba y quería que escucharan esas palabras que Él les había llevado. Al no escucharlo, pues obviamente Él se entristeció, dice la palabra. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo, hermanos. Ya vimos que el ejemplo mayor pues es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de un servidor como tal. De un servidor que no es cosa menor tampoco. Pero quiero que hablemos de Pablo, por ejemplo. Y quiero que empecemos leyendo Hechos 20 del 16 al 21. Hechos 20 del 16 al 21. Dice la palabra: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Es decir, él quería pasar el Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, pero él estaba en Éfeso, ¿ok? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo en el servicio, no, hermanos? Es decir, con humildad y con muchas, dice aquí, con muchas lágrimas y pruebas. Es decir, no era fácil el servicio. No era fácil. ¿A quién le servía? ¿A quién servía? En este caso, pues al pueblo de Dios. Servía obviamente a nuestro Señor, pero al pueblo de Dios. Hechos 27, 23.
Hechos 27, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, él no tenía un problema de horario, por ejemplo, ¿no? Hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque dice que él lo hizo desde la mañana hasta la tarde. Es decir, él simple y sencillamente no tenía un problema con el horario, él estaba dedicado a estas cuestiones y obviamente Pablo sabía de quién era discípulo. Pablo sabía perfectamente quién era su Señor, quién era su Maestro, a quién servía. Y obviamente pues él tenía mucha gratitud para con el Señor. Se sabía miembro de un reino, se sabía miembro de un cuerpo, en el cual pues obviamente él trataba de agradar a Dios, porque él lo había tomado por soldado, porque él lo había tomado como su hijo, y también lo hacía pues obviamente con temor y con reverencia. Pero estamos hablando de un servidor que me parece que después de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente es muy importante el nombre de Pablo en el aspecto de un ejemplo del servicio. ¿Estamos de acuerdo? Casi la mitad de la Biblia, hermanos, muchas cartas conforman la Biblia y ahí podemos ver un ejemplo de servicio, de perseverancia, de amor a Dios. Entonces, también debemos tomar ahí ejemplo de la vida de Pablo, ¿ok? Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí está. Las formas de cómo debemos enseñar a servir a las personas. Aquí hay 2 puntos especiales. O 3, agradándole, ¿cómo? Con temor y con reverencia. Obviamente, pues hay que explicarles toda esta parte del temor a Dios y toda esta parte de la reverencia, cómo se tiene que hacer dignamente, con una vida espiritual plena, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios a través de la gente? ¿O cómo se puede servir a través de la gente? Aunque pareciera que servimos, por ejemplo, en una iglesia local, en el Centro Cristiano Zumpango, en este caso, no estamos sirviendo a un hombre o no estamos sirviendo a un grupo, hermanos. No estamos sirviendo a una persona en especial, sino que estamos sirviendo a nuestro Dios directamente. Él es el único motivo de nuestro servicio y eso obviamente lo debemos tener bien presente. Fíjese estas palabras de Jesús, Mateo 4:10. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, nosotros no tenemos que agradar a nadie más que a Dios, hermanos. El servicio que nosotros estamos dando, obviamente es un servicio que se hace a través de la gente, pero es hacia Dios. Es hacia Dios. Ahora, habrá quien sirva también, obviamente, para agradar a la gente. Pero Pablo decía, fíjese, Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, aquí Pablo está diciendo, yo no estoy agradando ni quiero servir a las personas como tal, pero quiero agradar a Dios. ¿Por qué? Porque soy su siervo. Es decir, si no lo hiciera así, si yo trabajara para agradar a un hombre, para agradar al pastor, para agradar a otra persona o a un grupo, entonces, dice aquí, no sería siervo de Cristo. No seríamos siervos de Cristo, seríamos siervos de otras personas, ¿estamos de acuerdo? Un discípulo agrada solamente a su maestro, como tal. Cuando a ti te enseñan una actividad, no sé, en la escuela, por ejemplo, cuando ibas a la escuela, pues tú aprendías, no sé, a sumar,
hablando de la niñez, ¿no? Te enseña a tu maestro a sumar. Bueno, pues como uno se da cuenta cuando uno le está agradando a su maestro, pues cuando obviamente el maestro dice, muy bien, ya sabes sumar, esto ya lo hiciste perfectamente, ya lo tienes muy bien. Estás agradando a tu maestro, ¿por qué? Porque estás poniendo en práctica lo que él te ha enseñado, en este caso las sumas. Pues lo mismo pasa con nuestro Señor. Cuando nosotros ponemos en práctica el trabajo, lo que Él ya nos enseñó en un aula de cursos básicos, por ejemplo, pues estamos agradando a nuestro Señor. Eso es lo que debemos buscar, agradar solamente a nuestro Maestro. Obviamente, pues esto puede ser que en un momento dado no le agrade a las personas. Puede ser. Por eso Juan, como tal, por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, pues él perdió la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque él hacía y agradaba y servía a Dios. Y eso a las personas no les gustaba. La clave del servicio, hermanos, y de agradar a todos está en Romanos 14, del 16 al 18. Y vamos a leerlo. Romanos 14, del 16 al 18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ojo, no seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no debemos buscar cosas que agraden a nuestra carne, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, ahí para que lo tengamos muy bien, por lo regular, cuando nosotros hagamos un servicio a Dios, pues por lo regular también es algo que va a ser aprobado por las personas, porque son cosas buenas. De Dios solamente pueden provenir cosas buenas. Efesios 6, del 6 al 7. Efesios 6, del 6 al 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Colosenses 3:22 dice, con corazón sincero. Con corazón sincero. El servicio a Dios, hermanos, como ya lo comentamos, tiene algunos requisitos, ya dijimos unos anteriormente, pero tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Por eso el servicio tiene dos formas esenciales. Uno, ¿cuál sería? Haciendo discípulos de Jesucristo. Esa es una forma de cómo trabajar o cómo trabajar en el servicio. Haciendo discípulos de Jesucristo, lo que estamos haciendo y el objetivo de este curso. Y otra, trabajando en la iglesia, que seguro ustedes ya lo hacen, trabajar en la iglesia. ¿Ok? La primera forma, hermanos, es decir, el hacer discípulos de Jesucristo, pues esta es una forma que está mandada para todos. Ya lo dijimos en el objetivo principal de ir y hacer discípulos y toda esta cuestión que engloba el curso básico pero está hecho para todos, es un mandato para todos. Marcos 16:15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos. Lucas 9:60 dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Juan 22:21, como me envió el Padre, así yo os envío. En las 4 versiones de los evangelios, hermanos, del evangelio, está mandada la gran comisión. Obviamente todos debemos obedecerla. El discipulado como tal es una tarea esencial primaria, pero también se sirve al Señor trabajando en la iglesia, hermanos. También es una forma de servir a nuestro Dios. Todos los que trabajan en la iglesia, pues obviamente nos han discipulado. Todos los que trabajamos en la iglesia hemos sido discipulados previamente
Y obviamente tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Ajá. No hay tamaños de responsabilidades en la iglesia, sino que simple y sencillamente hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Se discipula y se trabaja al mismo tiempo para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Simple y sencillamente. Nosotros vamos a discipular y trabajar en la iglesia de forma simultánea. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Recordemos que la iglesia, hermanos, y lo vimos en la serie, Ser Iglesia, que acaba de pasar hace algunas semanas. La iglesia o el ser iglesia no son 4 paredes. Ajá. No es un edificio. La iglesia no es un lugar como tal. La iglesia somos tú y yo. Somos piedras vivas. Ajá. De trabajo, obviamente. Entonces, pues obviamente debemos tener siempre la conciencia de que ser iglesia, la conciencia del trabajo, del servicio que hacemos, siempre lo que va a hacer es edificar esa iglesia. Al edificar la iglesia, pues obviamente edificamos a las personas que vienen atrás de nosotros. Ajá. Que tal vez llegaron después al evangelio, pero que están llamadas a lo mismo que tú y que yo, a evangelizar, a discipular y obviamente a trabajar en la iglesia en cualquiera de los servicios que estén disponibles dentro de la misma. Es por eso que debemos tomarlo bien en serio y bien en forma, ¿sale? Ahora, beneficios. Pues uno dirá, o nosotros decimos por lo general, no, yo no trabajo por un beneficio propio, yo no trabajo en la iglesia, no sirvo en la iglesia por un beneficio propio, pero es que lo hay. O sea, al trabajar en la iglesia, al servir en la iglesia, al ser maestro, al discipular, pues obviamente tenemos un beneficio que Dios nos da. ¿Ok? ¿Cuál es este beneficio? Hay muchos beneficios, pero vamos a tocar algunos específicamente. Por ejemplo, el crecimiento, hermano. Crecemos. Es una de las formas diseñadas por Dios para el crecimiento espiritual. El trabajo que tenemos en la iglesia y el trabajo que tenemos al discipular. Si alguno siente que ya no está creciendo, por ejemplo, pues lo que tiene que hacer es entrar a servir. ¿Sí me entiende? Arreglar su vida de alguna manera, tener los requisitos y empezar a servir, y entonces vamos a empezar a tener crecimiento espiritual. ¿Ok? Eso es lo que a muchos nos pasa. Cuando tal vez ya sentimos un estancamiento o ya sentimos que ya no estamos empezando a ser productivos dentro de la iglesia, lo que tenemos que hacer es empezar a servir. Ajá. Porque el servicio nos pone en una línea espiritual, hermanos. ¿Para qué? Para perfeccionarnos como discípulos. Es decir, nos pone sobre una vía y entonces nosotros podemos avanzar sobre esa vía de una manera firme y empezar a crecer en nuestra vida espiritual. Y es que al servir, hermanos, también desarrollamos el amor. Desarrollamos el amor y obviamente eso hace que entremos en una mejor relación con nuestro Dios. Y obviamente con el prójimo, definitivamente. Es decir, el producto del amor nos va a dar una mejor relación con Dios y una mejor relación con nuestro prójimo. Ahora, la orden es la siguiente. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, como crecemos, hermanos, discipulando y trabajando en la iglesia, uno de los obstáculos principales del servicio, pues sería, no sé, ahorita cuál se me viene a la mente, la pereza, por ejemplo. Ajá. Y aquí tenía un versículo hablando de la pereza, porque ese es uno de los principales obstáculos que le impiden a las personas el trabajar, el hacer discípulos, el trabajar en la iglesia, porque obviamente tienes cierta responsabilidad. Déjenme ver si lo encuentro, lo apunté, pero no me acuerdo si lo apunté aquí. Sí, aquí está, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, cuando Pablo habla a los corintios, por ejemplo, habla sobre el fervor. Ajá. No,
no era a los corintios, perdón, a los romanos, perdón, les habla de fervor y de diligencia, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí en Proverbios dice, por ejemplo, que el perezoso desea y nada alcanza. Es decir, solamente se queda en deseos, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, es decir, de los que habla Pablo en la carta a los romanos, dice que el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, hay un beneficio, hablando de los beneficios. Dice que el alma será prosperada. Ahora, por ejemplo, otros aspectos de los que habla Pablo acerca del servicio, estar firmes y constantes. Y vamos a hablar ahorita de firmeza y de constancia. Primera de Corintios 15:58. Si me hace usted favor. Primera de Corintios 15:58. Ya estamos casi por terminar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, si el futuro discípulo o el discípulo como tal solamente se congrega una vez por mes, por ejemplo, pues obviamente no va a haber crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos de motivarlo, hermanos. Hemos de motivar a las personas que busquen a Dios, que busquen discipular a otras personas hacia un crecimiento gradual, hacia un crecimiento espiritual gradual. Dios está buscando gente diligente, hermanos. Dios está buscando, no nada más está buscando gente. Es que eso también es algo muy importante que debemos de predicar, y va a sonar fuerte y va a sonar duro lo que voy a decir en este momento. Pero si bien Dios está, hay hasta un canto, ¿no?, que dice: Dios está buscando, Dios está llamando, gente que pueda a Dios agradar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Sí lo has escuchado, yo creo que sí. Bueno, sí, Dios está buscando gente, pero está buscando gente con ciertas características. Está buscando gente con ciertas cuestiones para que le puedan, que podamos nosotros aportar algo al servicio y a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, pues obviamente Dios está buscando gente diligente, gente ferviente, no gente que está pensando en tomar vacaciones, no gente que está pensando solamente en los beneficios que le va a traer el servir a Dios, en el estatus social, en el estatus que le puede poner, o en la posición que le pudiera poner el servir a Dios. No, eso no está buscando Dios. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Está buscando gente que le agrade, está buscando gente que le sirva con diligencia, con fervor, con perseverancia. Gente que le sirvamos con constancia, hermanos. Es muy importante la constancia. Es decir, estar siempre firmes, estar siempre allí, con constancia. No que tengo un pequeño problema o tengo ahí un problemilla y ya no voy y dejo ahí tirado la cuestión del servicio. No. Dar prioridad al servicio. Dar prioridad. Simple y sencillamente es eso. Ahora, ¿qué preguntas le debemos hacer a nuestros discípulos? A las personas que ya quieren empezar a servir. ¿Quiere usted servir? Crezca y discipule. Crezca y discipule. ¿Quiere usted crecer? Sirva y discipule. ¿Sí se entendió? ¿Quiere usted servir? Crezca y discipule. ¿Cómo crezco? ¿Quiere usted crecer? Sí. Pues sirva y discipule. Simple y sencillamente es eso. Quien quiera saber cuál es el lugar que el Señor le tiene preparado, hermanos, dentro del trabajo o dentro de la iglesia, pues obviamente le tenemos que preguntar al Señor, ¿no? ¿En dónde quiere que nos desempeñemos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Y obviamente eso pues se hace conforme a una relación que tenemos con Dios. Simple y sencillamente es eso. Tú no vas con una persona que trabaja o que está gerenciando un banco, ¿estamos de acuerdo? Con un gerente de un banco, vamos a suponer, está el gerente del banco en su oficina y tú llegas de repente, tú no eres nada del banco, no eres trabajador, pero tú llegas y te metes, ¿qué quieres que haga?
¿En qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga? Oye, espérate. ¿Cuáles son tus habilidades? Trabajas aquí, primero eres parte de este cuerpo, eres parte de este equipo, eres parte de la plantilla laboral de este banco. Ah, no, ni siquiera trabajo aquí. No, pues entonces, ¿qué te va a decir? No, pues entonces, por favor, como diría un tío mío, pues entonces llégale, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no te conocen, ni siquiera trabajas allí, ni sabes si tienes, qué habilidades tienes. Entonces nosotros debemos primero prepararnos, primero debemos obviamente haber recibido a nuestro Señor y entonces sí pensar en el servicio. Pensar en el servicio es algo muy importante. Instar también para que las personas puedan tal vez abrir su casa, por ejemplo, para que se empiece a dar ahí palabra de Dios, empiecen a llegar otras personas y se repita el ciclo, ¿no? Simple y sencillamente se repita el ciclo, es decir, empezar un discipulado, un plan casas, ¿ok? Eso es súper importante, hermanos, que el ciclo siempre se repita, con una sana doctrina, con una buena enseñanza por parte de Dios. Todo esto que estamos haciendo, todos estos esfuerzos, todo este trabajo de los videos, toda esta parte del llevar a cabo transmisiones para que pueda la palabra llegar a cada uno de nuestros hermanos, es un trabajo que se hace no para agradar a otras personas, es un trabajo que nuestros hermanos hacen para agradar a Dios, para que su palabra fluya y siga llegando a las personas. Es decir, si las gentes que hacen posible estos videos, las personas que hacen posible estas cuestiones técnicas no existieran, por ejemplo, habría otras personas que lo harían porque el Señor es suficiente en recursos para poder hacer que su palabra llegue. Pero simple y sencillamente somos privilegiados. Y usted es privilegiado en servir a Dios. Es un privilegio servir y honrar a Dios. Entonces, pongamos eso como pensamiento final, hermanos. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio llevar a cabo estas enseñanzas. Es un privilegio enseñarle a alguien más a discipular. Es un privilegio el ir y hacer discípulos, hermanos. Cuando nosotros tengamos esa visión bien clavada en nuestra mente, bien penetrada en nuestro pensamiento y en nuestro ser, entonces seguramente es cuando vamos a empezar a dar más fruto. Entonces trabajemos en eso, hermanos. Trabajemos en eso. Invite al discípulo, a la persona que esté discipulando, invítelo al servicio, hermanos. Invítelo a trabajar en repetir el ciclo del discipulado, que él le hable a otras personas de estas buenas nuevas, que él le hable a otras personas de este servicio, de este trabajo, de todo lo que se hace en una iglesia, que abra un plan casas, que tal vez si tiene ese llamado de abrir su casa, que lo haga. Simple y sencillamente, lo único que puede pasar, pues es de que haya bendición, y eso a todos nos gusta, ¿no? Que haya bendición, que haya palabra, que haya abundancia. ¿Ok? Bien, hermanos, pues vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude, a que podamos realmente ser esas personas que motivemos a quienes estamos discipulando, que en nuestro corazón pueda haber, en nuestra boca pueda haber palabras que puedan motivar a más personas a trabajar en el servicio del discipulado. Y después, posteriormente, si Dios lo quiere, en el trabajo en la iglesia. ¿Ok? Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque primero tú nos has permitido trabajar en tu obra. Trabajar, Señor, dentro del cuerpo de Cristo es lo más
honroso que pudiéramos tener, Dios, aún inclusive de las cosas materiales que tenemos, y sobre todo, Dios, sobre todo el servirte es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Gracias, Señor, porque a través del servicio tú nos ayudas a crecer en nuestra vida espiritual, a crecer en amor, a crecer de muchas formas, Dios. Yo te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, porque ellos puedan tener y llevar a cabo este servicio. Gracias, Dios, porque sabemos que ellos conocen y que ellos pueden empezar a servir o ya sirven, Señor, dentro de la iglesia, y aún, Padre, llevando a cabo este discipulado del curso básico hoy. Gracias, Señor, porque sé que tú les has contemplado, así como a mí, Señor, también me has contemplado para llevar a cabo estas enseñanzas y ministrarlas, Señor, a otras personas que buscan y anhelan conocerte. Gracias, Dios, por tu amor y por la vida de mis hermanos. Síguenos ayudando, Dios, en estos últimos temas. Estamos contentos, Padre, porque ya prácticamente se está cerrando esta cuestión de los cursos básicos, y te queremos agradecer porque hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, motive a otras personas al servicio. Prepare sus preguntas para este próximo domingo, que tenemos sesión de preguntas y respuestas. Vea el video cuantas veces sea necesario, y nos estamos viendo, hermanos. Si tiene alguna duda antes del día domingo de nuestra sesión de Zoom a las 5 de la tarde, puede consultarnos por los grupos de WhatsApp o por cualquier otra vía que se pueda, y estamos disponibles, hermanos, todos los maestros, para poder sanear sus dudas, sanear sus preguntas. Y si no, pues lo vemos todo el día domingo. Dios mediante, si nos da tiempo, lo hacemos, claro que sí. Ok, hermanos, bueno, pues es un gusto. Nos vemos el próximo domingo. Conéctese, domingo, 5 de la tarde. Primero a las 10 de la mañana, reunión general, ya sabe. Y a las 5 de la tarde, nuestra reunión por Zoom para preguntas y respuestas acerca de este video. Ok, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le ayude, y que esta semana sea de bendición para usted. Ok. Hasta luego, hermanos. Saludos.